Queridos estudiantes del tercer grado de secundaria de la Casa de Estudios Ingenieros UNI de las ciudades de Huaral y de Chancay, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a la 18ª sesión de aprendizaje. También les da la bienvenida la asignatura de Historia Universal. Queridos estudiantes, estamos continuando con el desarrollo de nuestra asignatura que corresponde al libro. Y dentro del libro se encuentran estos contenidos desde las páginas 76 hasta el 81. Corresponden al capítulo número 18. El título de esta sesión es La Paz Armada. Profe, ¿cómo es eso de la paz armada? Eso lo vamos a conocer en el desarrollo de este video que a continuación voy a desarrollar. ¿No? El trabajito está presentado, como siempre, por mi persona, el profesor David Guamán Manrique. Aquí en la imagen, muchachos, vemos, por ejemplo, a soldados, militares, ¿no? De eso se trata, es decir, la imagen ya me va llevando a desarrollar allá, profesor, la paz armada, más o menos ya sé a qué se refiere. Dice, la paz armada se llevó a cabo entre los años, vamos a ir, acá me falta un paréntesis, entre los años 1871 y 1949, ya se me fue el numerito. Un momentito, muchachos. Y acá se me fue un 4. Acá está. A ver. Y 1914. Ya, ahora sí. Decimos entonces. Profesor, la paz armada. Ay, se me fue otro 4. Estoy nervioso, muchachos. La paz armada. Entonces, mis queridos estudiantes, se ha desarrollado entre los años de 1871 y 1914, ¿ya? 1871 y 1914. ¿Qué es la paz armada? Acá vemos a continuación. La paz armada fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la guerra franco-prusiana, eso del fin de la guerra en 1870 y comenzando en 1871. Hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, es decir, el fin de la guerra franco-prusiana fue en 1871. Ya, a ver, esto aclaremos. Hay que aclarar. Fin de la guerra franco-prusiana, 1871. Inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914. Ya, eso es lo que significa la paz armada. Ahora, características. Se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria. Ya, la industria va a crecer. ¿Se acuerdan de las revoluciones industriales? Primera revolución industrial, segunda revolución industrial. Y todo lo que va a generar la revolución industrial, ¿ve? Como consecuencia de la revolución industrial, se va a dar la paz armada. Pero ¿qué tipo de revolución industrial van a generar los países en Europa? Una revolución bélica. Ahora, ¿qué cosa es bélica? Todos los que son bélicos son conflictivos. Belicista, peleador, mechador, que hace guerras, ¿ya? Una industria dedicada y apuntando hacia la guerra, ¿ve? ¿Ya? Dice, las potencias crecieron militarmente, ¿ya? Por la creciente tensión en las relaciones internacionales, es decir, todos los países se enfrentaron entre 1871 y 1914 en una carrera armamentista y en una carrera militar. Es decir, quienes de estos países conformaban el mayor número de ejército y el mayor número de armamentos han ido corriendo a través de este tiempo para ganar poder militar y además poder de hegemonía o de
sobreponerse a otros países y a través de las armas sentirse poderosos, ¿no? Esa es la paz armada, o sea, una paz en donde los países se armaron hasta los dientes. Ya, se vivió una paz, pero dentro de esa paz se armaron todas las principales potencias de Europa. Y esto, la paz armada va a conducir a la Primera Guerra Mundial. Ahora, esta carrera armamentística entre las potencias europeas, ayudadas por el crecimiento de la bella época, o Belle Époque, la bella época, ¿no? De finales del siglo XIX, o sea, el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, la comodidad que tenían los hombres reemplazando a su esfuerzo físico por el uso de las máquinas. Toda esa bella época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchachos, ¿no? Y principios del siglo XX, ¿qué va a suceder? Va a dar cierta comodidad a los seres humanos, ¿no? Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero esta bella época también va a ser una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Esta Primera Guerra Mundial, muchachos, se va a llevar a cabo entonces después de la paz armada. La Primera Guerra Mundial como consecuencia de la paz armada. Las continuas tensiones entre estados a causa de conflictos tanto nacionalistas como imperialistas, o sea, es decir, dentro de mi país voy a hacer revolución y además imperialista, yo poderoso voy a ir a invadir otros territorios. Dieron lugar a que cada estado destinara gran cantidad del capital estatal, o sea, de su estado, a la inversión de la industria, pero ¿industria qué? De armamento y fortalecimiento del ejército, ¿ve? Todo este excesivo gasto militar desembocaría a la larga en quiebras nacionales. Muchos países van a volverse pobres, van a entrar en una grave crisis económica por gastar en algo improductivo, ¿no? Que es formar los mejores ejércitos y dotarlos de las mejores armas. Si vis pacem para bellum, ¿qué significa? Ese era un dicho entre los países europeos. Si quieres la paz, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso significa si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Todo ello dio lugar a un complejo reinstaurado sistema de alianzas en las que las naciones se hallaban en conflicto sin estar en guerra. Es decir, muchachos, dentro de la paz armada se van a agrupar naciones, van a formar alianzas por temor a que otros países que puedan resultar ser más poderosos que ellos los ataquen. Ya oliendo el ataque de otros, entonces dijeron, ¿saben qué? Hay que unirnos, hay que juntarnos para formar amistad, una unión entre 2 o 3 países, hasta 4 tal vez, para defendernos mutuamente. Si alguien nos quiere atacar, nos encuentra unidos. Si te ataca a ti, los otros 2 atacamos. Y así sucesivamente. Una cuestión de ayuda mutua, ¿no? Pero estas alianzas eran con fines de guerra ya. ¿Y qué alianzas se llegaron a formar? Acá, muchachos, ¿eh? Vamos a ver las alianzas que se formaron. La formación de las alianzas o bloques económico-militares. La Triple Alianza, establecida en 1882. O sea, primero se formó la Triple Alianza. ¿Quién es el promotor? Se formó en 1882, promovida por el canciller alemán Otto von Bismarck. ¿Se acuerdan de él? De la unificación alemana. Otto von Bismarck es el que va a establecer la invitación. ¿A qué países? A Alemania, que era anfitriona Otto von Bismarck,
al país de Austria-Hungría, que era un solo país antes de la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría era un solo país, ¿ya? Austria-Hungría y el tercer país, Italia. Es decir, triple alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero con Italia, ¿qué sucedió? Italia no cumplió sus compromisos cuando estalló la guerra. En un principio se mantuvo neutral. No estaba ni a favor de la triple alianza ni del otro grupo que se va a formar después. Se puso al medio, dijo, yo no me meto en la guerra. Yo no quiero guerra, conmigo no es la guerra. Se quiso mantener neutral. Pero al final, muchachos, Italia inclusive va a traicionar a la triple alianza y en la Primera Guerra Mundial va a terminar luchando al lado del otro grupo, ¿no? Y en contra de sus aliados, que eran Alemania y Austria-Hungría. Prácticamente durante la Primera Guerra Mundial, solamente Alemania y Austria-Hungría se juntaron los dos para luchar contra este grupo. Perdón. Antes, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son los antecedentes de la Triple Alianza? O sea, antes que la Triple Alianza ya se había formado, ya había una prueba de formación de unión, la Liga de los Tres Emperadores. Acá tres emperadores unieron sus tres países, el emperador de Alemania, el emperador de Austria-Hungría y el zar o emperador de Rusia, el zar de Rusia, ¿ve? ¿Ya? Tres países que enseñaron a que sí se podía formar alianzas. Por eso, ¿de dónde aprendió la Triple Alianza a juntarse? De la Liga de los Tres Emperadores. Ese es el antecedente de la Triple Alianza. Enfrentada a la Triple Entente. ¿Y qué es la Triple Entente formada en 1907? La Triple Entente, ¿qué significa entente? Triple entendimiento. Se creó en 1907 y sus integrantes fueron, escuchen bien, ¿ve? Enemigos de Alemania. Fueron Francia, Gran Bretaña o Inglaterra y Rusia. Francia, Gran Bretaña y Rusia. A las que se añadió más tarde Serbia, este país chiquitito. Este país va a ser el que va a originar la Primera Guerra Mundial. Cuando lleguemos a la Primera Guerra Mundial, allí vamos a estudiar esa partecita. Se conoce también con el nombre de los aliados, ¿ya? Así, es decir, los aliados son los de la Triple Entente. Los precedentes, o sea, ¿quién les enseñó a formar esta alianza? Primero ellos se habían formado ya un grupo llamado Entente Cordiale, la Entente Cordiale. ¿Quiénes habían firmado este Entente Cordiale o unión de dos países? Antiguos enemigos. Francia, que era enemiga, siempre enemiga del Reino Unido, en esta oportunidad en 1904, entre los dos formaron la Entente Cordiale, o el cordial entendimiento. Se unieron Francia y Reino Unido para no atacarse más, firmar la paz y por el contrario, unirse ambos, cosa que si Francia era atacada, el Reino Unido salía a defenderla. Y si el Reino Unido era atacado, Francia salía a defenderla. Esa es la unión de la Entente Cordiale, y a través de la Entente Cordiale formaron la Triple Entente. ¿Ya? Ahora, principales sucesos de la paz armada, muchachos. Los principales sucesos de la paz armada, mis queridos estudiantes, ¿cuáles son? Aquí vamos a ver a continuación, ¿ya? Los principales sucesos de la paz armada. Tenemos, primero, ya ubicándonos, principales sucesos de la paz armada. El inicio de la Weltpolitik. ¿Qué cosa es eso? El Kaiser alemán Guillermo II llegó al trono en el año 1818, ¿ya? En el año 1818 y en 1888 y 1918. Durante su reinado desarrolló una agresiva política exterior, es decir, me voy a enfrentar a otros países,
Voy a enfrentarme a otros países para poder ganar territorios. Y o sea, ¿qué cosa inició? La Weltpolitik o política exterior, ¿ya? ¿Qué cosa es Weltpolitik? Política exterior, denominada Weltpolitik, que significa también política mundial, es decir, yo quiero gobernar todo el mundo. Ese era el sueño de Guillermo II. Los nacionalistas alemanes buscaron aumentar el poder internacional de Alemania, por lo que se pensó que el imperio colonial era algo esencial. A mayor territorio, mayor poder. Eso pensaban los alemanes encabezados por Guillermo II. Ahora se formó la Entente Cordiale, lo que hemos visto, ¿no? Esa Entente Cordiale, tratado de no agresión y regulación de la expansión colonial entre el Reino Unido, que encabezaba Inglaterra, y Francia. Cuando fue firmado el 8 de abril de 1904. Antiguos enemigos políticos y militares firmaban la paz y unión entre ambos. La guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa, muchachos. Conflicto surgido por las ambiciones imperialistas, rivales del Imperio Ruso y el Imperio del Japón, entre los años 1904 y 1905. En los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, varios países occidentales compitieron por influir, comerciar y dominar el territorio en Asia, pero Asia Oriental. ¿Ya? Entonces, el Japón se esforzaba por asumir el papel de potencia moderna, ¿no? Quería también ser potencia moderna Japón. Competir con Inglaterra, competir con Francia, competir con Rusia, ¿no? La situación geográfica de Japón lo alentó a enfocarse en Corea y el norte de China. Es decir, quiero adueñarme de Corea y quiero adueñarme del norte de China, ¿ya? Lo que chocaba con los intereses expansionistas rusos y se enfrentaron en varias guerras. Es decir, los japoneses querían Corea, Rusia también, ¿ya? Los japoneses querían norte de China, Rusia también. Y como se cruzaban sus intereses, entonces tenían que verse en una guerra. Y en esa guerra, Japón ganó. Debido a las victorias japonesas, la guerra finalizó con la firma del Tratado de Portsmouth. El Tratado de Portsmouth. Rusia entregó Liaoyang y Port Arthur a Japón. Cedió la mitad de sur de la isla de Sajalín a Japón. Abandonó Dongbei, Pingyuan o Pingyuan, o llamado también Pingyuan, ¿ya? Abandonó Dongbei Pingyuan, llamado Manchuria. Ya Manchuria estaba en manos de Rusia. Dongbei Pingyuan estaba en manos de Rusia y se lo pasó a Japón y reconoció la influencia japonesa sobre Corea. Es decir, Rusia, al perder la guerra, va a decir, bueno, Japón es dueña de Corea. ¿Ya? Después de la firma del tratado, estalló la revolución de 1905 en Rusia. Japón convirtió a Corea en protectorado y en 1910 lo anexionó formalmente, o sea, se apoderó de Japón. La primera crisis marroquí, Marruecos, ¿ya? La primera crisis marroquí, también conocida como la crisis de Tánger, se refiere a la crisis internacional sobre el estatus colonial de Marruecos entre marzo de 1905 y mayo de 1906. Esta crisis estuvo a punto de desencadenar una guerra entre Francia y Reino Unido contra el Imperio Alemán. Como ya Francia y Reino Unido se habían juntado, entonces casi se van a una guerra con el Imperio Alemán. ¿Saben por qué? Porque el emperador alemán, Kaiser Guillermo II de Alemania, va a ir a visitar, dice, va a visitar Tánger, una ciudad de Marruecos. ¿Ya? El 31 de marzo de 1905 visita Tánger en Marruecos.
Esta visita la había anunciado el día 20 el canciller alemán, o sea, Otto von Bismarck, y había causado gran rechazo en las prensas británica y francesa. El Kaiser hizo ciertos comentarios en favor de la independencia marroquí, es decir, Marruecos, independízate y deja de pertenecer a Francia. Ya no seas francesa, sé libre. Entonces, esto desafió a Francia, muchachos, ¿no? Es decir, Francia dijo, allá, tú te has ido a Marruecos, Guillermo II te has ido a Marruecos, y a los marroquíes los estás alentando a que hagan su independencia, luchen contra Francia y logren su independencia. Ya, estuvieron a punto de ir a la guerra, felizmente Francia tuvo reafirmada su influencia en Marruecos por el Reino Unido, gracias al Entente Cordiale. O sea, por la Entente Cordiale, el Reino Unido lo ayuda a Francia a hacer respetar sus derechos de pertenencia sobre Marruecos. Un movimiento que el Imperio Alemán vio como un golpe hacia sus intereses y tomó acción diplomática para desafiar. El Tratado de la Conferencia de Algeciras, firmada en España, ¿ya? La Conferencia de Algeciras, se convocó para resolver la disputa entre Alemania y Francia e Inglaterra y duró del 16 de enero al 7 de abril de 1906. Y ahí, muchachos, se puso fin a la primera crisis marroquí. Domingo Sangriento. Este Domingo Sangriento, muchachos, ocurrió en 1905. Matanza realizada por la Guardia Imperial Rusa contra manifestantes pacíficos. Los obreros procuraban demandar directamente al zar un salario más alto y mejores condiciones laborales, tras el fracaso de numerosas huelgas hechas a finales del año 1904. ¿Qué quiere decir? Que todos los obreros rusos se van a levantar y se van a sublevar contra el zar de Rusia, ¿ya? Contra el zar de Rusia. Y ahí, muchachos, el zar de Rusia va a contrarrestar esta manifestación de huelga y va a mandar a matar a todos los que se manifestaron en dicha protesta, muchachos. Y esa matanza ocurrió en todo enero de 1905. Anexión de Bosnia y Herzegovina por Austria-Hungría. Crisis balcánica. Muchachos, Bosnia y Herzegovina eran territorios que habían permanecido bajo el dominio turco hasta 1877. A partir de entonces pasaron a depender administrativamente de Austria-Hungría, que finalmente en 1908 los anexionó a su imperio, provocando la frustración de Serbia, que aspiraba a integrarlos dentro de la Gran Serbia. En la capital bosnia se produjo el 28 de junio de 1914 el asesinato del heredero al trono austro Francisco Fernando y su esposa, lo cual aumentó las tensiones entre ambos estados. Ya quedaban en una grave crisis en la península balcánica. Segunda crisis marroquí o crisis de Agadir. Se originó tras la acusación efectuada por Alemania de que Francia había transgredido el Acta de Algeciras. ¿Se acuerdan que en la primera crisis marroquí firman el Acta de Algeciras, ¿no? Y Alemania lo acusó a Francia de haber transgredido esa acta. El envío de un buque de guerra germano, el Panther, al puerto de Agadir, en Marruecos, como medida de presión para hacer valer sus exigencias territoriales, desencadenó una segunda crisis internacional. Francia, apoyada por Gran Bretaña, se doblegó finalmente a las pretensiones germanas, cediendo parte del Congo a cambio de gozar de total libertad de acción en Marruecos. ¿Qué quiere decir esto? El Congo, que era francés, le dan a Alemania, pero a cambio de que ya
Alemania no intente apoderarse ya nunca más de Marruecos. Y eso es lo que hicieron. Guerras de los Balcanes. La desintegración del Imperio Otomano, que hoy día es Turquía, ya los turcos son, ¿qué cosa son? Musulmanes. Y los otomanos era el Imperio Turco. Estuvo acompañada de las reivindicaciones nacionalistas de los nuevos estados surgidos en el siglo XIX. El nacionalismo se mezcló con problemas de carácter étnico, religioso y cultural. Las grandes potencias intervinieron en todos ellos según sus intereses. ¿Ya? La Primera Guerra Balcánica fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en los años 1912 y 1913 entre las naciones reunidas en la Liga Balcánica. ¿Quiénes? Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia. ¿Contra quién? Contra el Imperio Otomano. Es decir, el Imperio Otomano de los turcos se va a enfrentar a esta coalición. Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia contra el Imperio Otomano. El objetivo de la Liga era expulsar de Europa al Imperio Otomano y repartirse sus territorios que les pertenecían al Imperio Otomano entre las potencias mundiales. La guerra acabó con la derrota del imperio, inferior militarmente a la coalición, pero las desavenencias entre estos desencadenaron inmediatamente un nuevo conflicto militar, la Segunda Guerra Balcánica. Si la Primera Guerra Balcánica se dio a cabo, muchachos, va a haber una Segunda Guerra Balcánica. Esta Segunda Guerra Balcánica, mis queridos estudiantes, se va a llevar a cabo. Pero primero, la Primera Guerra Balcánica se va a acabar con el Tratado de Londres, firmado en 1903. Este acuerdo firmado el 30 de mayo de ese año para concluir con los ajustes territoriales ocurridos en la península de los Balcanes como consecuencia de la Primera Guerra de los Balcanes. Es decir, el Tratado de Londres lo firmaron Bulgaria, lo firmaron Grecia, Montenegro y Serbia, ¿ya? Para ponerse de acuerdo en cómo van a distribuir los territorios que le ganaron al Imperio Otomano. La Segunda Guerra de los Balcanes fue un breve conflicto que enfrentó en el verano de 1913 a Bulgaria con sus antiguos aliados de la Liga Balcánica. ¿Ya? Es decir, acá ve, Bulgaria se va a separar de Grecia, Montenegro y Serbia y del Imperio Otomano. Y Bulgaria solito va a enfrentarse ¿a quiénes? A la Liga Balcánica, que estaba conformada por Rumanía y el Imperio Otomano, del que salió derrotada. Es decir, se enfrenta Bulgaria a Rumanía y al Imperio Otomano y a la Liga Balcánica, que vamos a ver más adelante, está conformada por Grecia, ¿ya? Serbia. Entonces, estos países se enfrentan a Bulgaria y solito Bulgaria va a perder la Segunda Guerra de los Balcanes. Y van a firmar el Tratado de Bucarest de 1913. El Tratado de Paz de Bucarest puso fin a la Segunda Guerra de los Balcanes. Fue firmado el 10 de agosto de 1913 por los representantes diplomáticos de los países intervinientes en dicho conflicto. ¿Quiénes intervinieron? Bulgaria, Grecia, Montenegro, Rumanía y Serbia. Todos ellos firman este Tratado de Bucarest para poner fin a la Segunda Guerra de los Balcanes. Los búlgaros fueron derrotados en la Segunda Guerra Balcánica. Con la firma del Tratado de Bucarest, perdió Macedonia, que pasó a poder de Grecia y Serbia. Adrianópolis, que pasó a poder del Imperio Otomano, y Dobrudja a Rumanía, ¿ya? Ahora, ¿dónde queda los Balcanes? Los Balcanes, muchachos, abarca toda esta parte, desde acá, desde Montenegro, de acá. Montenegro, cierra el Imperio Otomano, cierra Grecia,
cierra Grecia y sus islas, el Imperio Otomano, ya, pero entra por acá, perdón, nuevamente vamos a enmarcar la península balcánica. La península balcánica, muchachos, es la siguiente. Ahora sí, viene desde Montenegro, Serbia, mira, cierra Serbia, parte de todo Montenegro, parte del Imperio Otomano, toda Grecia, toda Grecia, cierra Imperio Otomano, Bulgaria y Rumanía. ¿Ve? Todo lo que he encerrado, todito esto es la península balcánica. Serbia, Rumanía, Bulgaria, el Imperio Otomano, Grecia y Montenegro son países balcánicos. ¿Ya? ¿Y dónde quedan estos países balcánicos, muchachos? Dentro de Europa, acá está toda la parte negrita es la que corresponde a, perdonen, vamos a hacer nuevamente. ¿Dónde estamos? Borradorcito, señalamos mal la A, ¿ya? Muchachos, todo lo que voy a marcar aquí a continuación, mis queridos estudiantes, esto es Asia, ya es Asia. Y de acá, todo de acá es Europa, todito de aquí hasta acá es Europa, ya, Europa. No se puede escribir muy bien, pero hacemos el intento, ya, Europa. Hay que recordar que Rusia tiene parte tanto en Europa como en Asia. ¿Ya? Entonces, muchachos, aquí vamos a ver, miren, ve, aquí está Grecia, Bulgaria, Serbia, ¿ya? Acá vemos claramente Grecia, el Imperio Otomano, Montenegro, ¿no? Montenegro, son países que pertenecen al área de los Balcanes. Todo esto es los Balcanes. Balcanes, 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 Balcanes y Balcanes. Península Balcánica, ¿ya? Península Balcánica. ¿Quiénes integran? Grecia, acá está. Grecia, Montenegro, Serbia, Rumanía, Bulgaria y el Imperio Otomano. Bien, muchachos, ahora a realizar el trabajo de extensión siguiente. Imprimir los mapas conceptuales que se envían en Word, leerlos, extraer un resumen y armar 2 mapas conceptuales para elaborarlos en el cuaderno. Ahora, si desean, también pegan, pero primero hacen los 2 mapas conceptuales y luego pegan lo que han impreso en el cuaderno. Este trabajo lo envían el próximo jueves 27 de agosto de 9 a 9:30 am. No en otro horario, ¿ya? En ese horario establecido hay que respetar y enviar los trabajos. Hoy trabajan las prácticas de las páginas 79, 80 y 81. Acabado, las fotos lo envían por mi WhatsApp personal. Bien, mis queridos estudiantes, llegamos al final de esta grabación del video y será hasta una próxima oportunidad. Hoy nos vemos en el Zoom, ¿ya? Terminando de ver este video, muchachos, nos conectamos en el Zoom para intercambiar opiniones sobre esta sesión de aprendizaje. Un abrazo fraterno, muchachos, nos estamos viendo en una próxima clase.